como te lo comenté hace rato, el sector inmobiliario es el que menos se ha digitalizado, es el que menos ha incluido tecnología, bueno, junto con legal, la verdad. O sea, son los que menos se han enfocado en cambiar el cómo se hacen las cosas, claro, ¿no? El sector inmobiliario está evolucionando gracias a las innovaciones de empresas que con tecnología están transformando los procesos y servicios dentro de la industria de bienes raíces. Hoy conversamos con Alina Patterson, fundadora y CEO de Mon Places, la plataforma que simplifica la compra, venta y renta de propiedades. Ella nos comparte los retos y oportunidades del sector inmobiliario, así como la importancia del uso de los datos para desarrollar ventajas competitivas de los productos de bienes raíces. Esto es Hablemos de. Hoy estamos con Alina Patterson. Alina es CEO de Mon Places, una empresa que está buscando cambiar la industria inmobiliaria. Platícanos, Alina, ¿cómo ha sido tu crecimiento en la industria inmobiliaria para empezar? Gracias. Pues primero agradecerte el espacio, Manuel. La verdad es que un gusto compartir este momento contigo y, como siempre digo, agradecer los espacios en donde podamos platicar y compartir más de lo que se está generando y porque es importante, sobre todo, la evolución dentro del sector inmobiliario, ¿no? Te platico de mí. Yo soy Alina Patterson, tengo alrededor de 6 años dentro del sector inmobiliario y siempre platico la historia de que yo empecé haciendo estudios de mercado tradicionales. Y lo más interesante de esto es que cuando empecé a hacer estudios de mercado me di cuenta de que pues no eran negocio más que para las personas que hacen estudios de mercado. O sea, realmente siempre digo que son muy costosos, son muy tardados, te dan poca información, la información que te dan es una información que de alguna manera se queda estática, cuando en realidad el mercado inmobiliario pues es cambiante y es dinámico, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, al momento de estarlos generando, pues llegó un punto en el que yo me di cuenta, junto con obviamente el equipo de trabajo, que no estábamos llegando a nada y que estábamos generando más de lo mismo, y ahí fue cuando también hubo una fuerte demanda de realizar diferentes estudios que al final de cuentas, por más que tuviéramos manos trabajando, no íbamos a llegar a satisfacer por los tiempos de entrega, ¿no? Me gusta comentar, o sea, para darnos una idea, un estudio de mercado va desde 100,000 pesos, uno muy básico, puede llegar a más de 1,000,000 de pesos dependiendo del rango que se requiera, y ese estudio de mercado tarda aproximadamente, uno básico, entre 4 y 6 semanas de entrega, uno ya bastante robusto hasta 6 meses. El mercado inmobiliario cambia de manera radical cada 6 meses, entonces nada tiene sentido, ¿no? O sea, te entregan un estudio que ya no sirve. O sea, ¿no? Pero te sientes feliz y confiado porque pues ya pagaste y crees que tienes datos, ¿no? Exactamente, y ahí viene la otra parte interesante. Cuando te entregan el estudio, te lo entregan y tú empiezas a desarrollar un proyecto que vas a entregar dentro de 3 años. Entonces, otra vez, no tiene sentido porque te entregaron un estudio que ya venció y que aparte tú vas a hacer un proyecto que lo vas a entregar en 3 años. El mercado va a ser completamente diferente para cuando tú termines de desarrollar la torre. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta de todo eso, fue oye, ¿de qué manera podemos innovar y hacer que esto sea mucho más práctico, más accesible? Porque otra de las cosas que pasa es que me atrevo a decir que más del 95% de los desarrolladores hacen el estudio de mercado cuando el banco se lo solicita para proceder a un crédito puente y no antes. Entonces llegan y te dicen, oye, es que yo ya tengo el producto, ya tengo los metros cuadrados, ya tengo el precio de venta, ya tengo todo, nada más quiero que me lo valides en el mercado. Y es como, pues era al revés. O sea, primero haces el estudio, luego generas el producto y entonces ya haces pricing, enfoque en mercado, estrategias, marketing y todo lo demás. Desde el diseño del producto inmobiliario, ¿no? Completamente. Entonces, bueno, de ahí empezamos con toda esta revolución y ahí fue cuando generamos una primer plataforma digital en la cual redujimos, o sea, el tiempo de procesamiento de datos de ser un tiempo mínimo de entrega de 4 o 6 semanas, nosotros lo redujimos a 5 minutos, que era la cuestión de que metías filtros para hacer un análisis, y el precio del mínimo de ser de 100,000 pesos, teníamos accesos de 5,000 pesos, ¿no? Entonces, esto ya te daba bastante claridad en el mercado de cómo se estaba comportando y nosotros manteníamos la información actualizada de manera trimestral. Entonces, con esto, pues prácticamente tú podías tener data real, cómo iba evolucionando y al mismo tiempo, pues bastante económico,
¿no? Sin embargo, al momento de hacer eso, nuevamente nos dimos cuenta de que hoy en día, al momento de hacer estos análisis, lo que se está analizando en el mercado inmobiliario es la oferta existente al día de hoy. La oferta existente se creó de un estudio de mercado que no funciona. Entonces realmente no estamos entendiendo la necesidad del consumidor o el cliente final. Y por eso vemos lo que hoy vemos en cuestiones inmobiliarias, ¿no? Vemos casas desocupadas, departamentos desocupados o departamentos miniatura o departamentos carísimos o diferentes productos que al final no se adaptan a lo que nosotros como comunidad necesitamos. ¿No? Y se me hace interesante, y perdón que te interrumpa, pero creo que los desarrolladores viven los síntomas, ¿no? Correcto. Mi equipo comercial no vende, mi equipo de marketing no me genera demanda, las cosas no van bien, y al final de cuentas ese es el síntoma de un problema que no están buscando resolver, que es cómo entienden su mercado, de cómo ellos abordan y diseñan sus productos a partir de este entendimiento del mercado. Y cuando ellos lo hagan, el marketing va a ser más fácil, las ventas van a ser más simples y evidentemente también van a acelerar su crecimiento. Completamente. Digo, tomando en cuenta esto que dices, por ejemplo, algo que se me hace como muy interesante o muy importante puntualizar, es que hoy en día ni siquiera se entienden los estudios de mercado que se hacen. Es simplemente lo necesito para generar un crédito puente y porque me lo solicita el banco, ¿no? Pero mucho de lo que pasa es prácticamente yo tengo un terreno, ese terreno tiene ciertos permisos en cuanto a COSCUS, que es ocupación, utilidad, y además índice de edificación, que es cuánto me va a permitir desarrollar ese terreno. Y con base en eso es con lo que se hace el producto. O sea, ni siquiera es con el estudio de mercado, ni el entendimiento del mercado, ni mucho menos. Es cuánto le cabe y cómo le saco la mayor rentabilidad al producto, ¿no? Y justo ahí es donde empieza la parte toda errónea, porque al final terminas generando un producto con base de un terreno y no de una demanda real existente. Entonces, si cambiamos ese enfoque, justo ahorita estoy analizando un proyecto que me llama mucho la atención. En general es un desarrollador en específico que me llama mucho la atención, porque en promedio, si tú analizas, y voy a hablar de Guadalajara porque estamos aquí, si tú analizas Guadalajara, una absorción promedio de una torre mediana, hablemos una torre de 30, 50 unidades, y una absorción promedio ronda entre 2 y 3 unidades al mes. ¿Vale? ¿Qué es una absorción promedio para la gente que allá afuera no sabe? Una absorción promedio es cuántos departamentos se venden en promedio al mes de esa torre. Entonces, esa absorción es lo que obviamente te va generando flujo, las ventas, y con base en eso puedes ir construyendo el proyecto y pues se generan las ganancias, ¿no? Entonces, una absorción promedio, cuando eres un desarrollador promedio, andas más o menos en 2 unidades al mes. Si te va mejorcito, llegas a las 3 unidades, ¿no? Pero pues puede haber obviamente de ahí para abajo. Sin embargo, este desarrollador en específico me llama mucho la atención porque está generando un producto muy específico en el cual en precio de mercado es, o sea, muy similar a lo que está dentro de la zona. Sin embargo, tiene más de 24 amenidades ofertadas dentro del producto y los espacios son más amplios que el promedio de la zona que lo rodea. Entonces, lo que generó eso fue que vendieran más de 200 unidades en menos de 6 meses. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? O dices, es que está regalando el producto y entonces pues está dando 24 amenidades y no las está cobrando. No, lo que está haciendo es aprovechar el valor del dinero en el tiempo. Entonces, en vez de tardarse 3, 5 años en vender el mismo proyecto, pues está tardando 1 año o menos, ¿no? En vender el proyecto completo, pero eso le da el flujo suficiente para seguir construyendo y seguirse apalancando. Entonces, creo que justo ese entendimiento la mayoría de los desarrolladores no lo ve y no lo entiende y prefieren no arriesgarse a hacer este tipo de producto, pero pues que hoy veo y compruebo con un desarrollador que funciona. ¿No? Qué curioso, porque justo en otro video algo de lo que comento es cómo podemos elevar el valor percibido de nuestro producto. Y justamente el ejemplo que comparto es, bueno, cómo en una desarrolladora inmobiliaria integramos ciertas amenidades para justamente pues tener un diferenciador, donde más allá del precio, el tiempo de construcción, pues bueno, las personas entiendan que hay un valor allá afuera, ¿sí? Y que al final de cuentas, por eso me conviene más uno que otro. Y regresamos a lo mismo, el síntoma
síntoma o el reto. Muchos desarrolladores están tal vez despidiendo, contratando, capacitando vendedores en lugar de justamente refinar su oferta de valor a partir de un entendimiento del mercado, y creo que ese es un punto importante. Completamente. Y es bien interesante porque, digo, platicándote un poquito de lo que hacemos acá en Monplaces, parte importante es analizar los proyectos y entender, o sea, realmente cuál es ese factor diferencial que tiene el proyecto para poder remarcarlo y entonces exponerlo al mercado y decir, oye, por eso te conviene comprar este proyecto o invertir dentro de este proyecto. Claro. Y realmente cuando empezamos, pues nos damos cuenta de que es más de lo mismo, ¿no? Y tenemos N cantidad de proyectos que hemos revisado y es, pues, ¿qué le ponemos? Porque al final de cuentas es más de lo mismo, claro, ¿no? Y por ahí había un ejemplo bien interesante que decían, oye, ¿por qué todos quieren hacer un mismo carro para todo el tipo de persona? O sea, por eso existen carros deportivos, existen carros familiares, existen carros de lujo, existen carros, o sea, existen diferentes gamas de carros, pero en el sector inmobiliario, pues existe un cuadrado con X número de recámaras y X número de baños y ahí está, vámonos, ¿no? Y no hay mucho que diferenciarlo a los proyectos. Entonces, cuando empezamos a hacer este análisis, también justo nos dimos cuenta de que, uno, el desarrollador no tiene idea de qué es un valor agregado y por qué se lo tiene que poner al proyecto. Y dos, cuando le preguntas, oye, ¿cuál es el valor agregado de tu proyecto? Te dicen, es que tiene la mejor ubicación, buenísima plusvalía, el precio más competitivo del mercado y los mejores acabados, ¿no? Claro. Y casualmente los otros 45 proyectos que están alrededor tienen exactamente lo mismo. Entonces, no es un verdadero. No hay una diferenciador. Sí, es como en empresas de servicios que le van a vender a otras empresas B2B, que al final de cuentas dicen, no, yo tengo el mejor precio, el mejor tiempo de entrega y la mejor calidad, con lo que eso signifique. Exacto. O sea, ¿qué es mejor calidad? Exactamente. ¿Para quién? ¿Qué es mejor precio? ¿Para quién? ¿No? Y creo que es muy similar en ese sentido. Entonces, qué interesante. Ahora, ¿cómo ha sido este proceso de hacer entender al sector inmobiliario y cambiar ese paradigma? Mira, creo que tocamos un tema muy importante y justo es mucho de lo que voy a hacer en lo que voy a hablar en mi plática de hoy, porque hay como un miedo muy arraigado dentro del sector. Uno, porque es un sector, y lo comentábamos hace rato, desde mi perspectiva, junto con el sector legal, que es el que menos ha evolucionado o el que menos ha incluido tecnología dentro de sus procesos, productos o servicios. Claro. El sector inmobiliario está muy cómodo y hay una razón muy interesante que me gusta mencionar, que es prácticamente, al menos dentro de México, existe un déficit de vivienda de cerca de 8.4 millones de viviendas. Claro. ¿Qué es lo que esto provoca? Que prácticamente cualquier producto que se desarrolle pues se va a terminar ocupando o vendiendo de alguna forma, claro, porque al final pues existe esa demanda, ¿no? Sin embargo, justo platicaba el otro día con una persona y le explicaba este fenómeno que tenemos. Oye, sí existe una demanda o existe más bien un déficit de vivienda de cerca de 8.4 millones, pero en general, como bien dicen, el millennial no está invirtiendo, claro, porque no quiere generar un patrimonio y prefiere viajar. Claro. Lo cual desde mi perspectiva no es cierto, sino que es una idea que nos hemos estado vendiendo porque no le alcanza, ¿no? Entonces, claro, si tienes 2 millones de pesos, claro, si tienes 2 millones de pesos y te vas a comprar un departamento de 30 metros cuadrados, dices, pues mejor viajo. O sea, claro, mejor me voy a Tailandia, mejor me voy a China, mejor me voy a New York, porque ¿para qué quiero 30 metros cuadrados? ¿No? ¿Qué voy a hacer, claro, con eso? Mejor rento y viajo. Y tiene todo el sentido del mundo. O sea, ¿sí? Realmente 100%, y estoy 100% de acuerdo, pero eso no quiere decir que no necesitemos vivienda. Claro. Entonces, desde esa perspectiva y entendiendo todos esos análisis, no quiere decir, el sector inmobiliario sigue desarrollando, sigue vendiendo, entre comillas, poco, porque desde mi perspectiva podríamos generar un cambio radical en el cual la absorción sea mucho más rápida, considerando evidentemente estos diferenciales, claro, y considerando lo que requiere el usuario como tal para poder incrementar las ventas y con base en eso cubrir este déficit que tenemos de vivienda, ¿no? De 8.4 millones. Pero hoy en día, pues con nuestra absorción promedio de 2, o sea, no vamos a satisfacer eso nunca, y los que siguen comprando pues, son los inversionistas, que al final, claro, son los que ponen en renta, son los que dicen, mira, yo ni necesito un crédito, tengo aquí el dinero y al final de cuentas me va a generar un 5 o 6%. Con que me deje perfecto, más que el banco está bien. Exactamente, que está perfecto. Entonces ahí es donde empieza todo el tema, que el sector inmobiliario dice, pues al final de cuentas yo genero un producto que cuando yo vendo la torre, pues tengo un ingreso de X millones de pesos, claro, que ya es suficiente, ¿no? O sea, es un buen ingreso, que ese es, desde mi perspectiva, el sector inmobiliario es un sector que es muy noble en ese aspecto. Claro. O sea, tú vendes como asesor inmobiliario, tú vendes un departamento de 4 millones de pesos y te ganas una comisión de 80,000 y estás, claro, tranquilo, ¿sabes? O sea, claro, dices, pues ya vivo mejor que el promedio de las personas que me rodean,
vivo a gusto, me puedo ir de viaje, con que vendo uno al mes está perfecto y no te esfuerzas más, ¿no? Entonces, el sector inmobiliario con todas estas características está en un estatus cómodo. No necesita moverse, entre comillas, pero no porque no lo necesite, sino porque está cómodo. ¿Sí me explico? El tema aquí es entonces, tienes 70 años haciéndose las cosas exactamente igual, como llegas y le dices, oye, tienes que cambiar y tienes que incluir tecnología y tienes que cambiar las cosas y tienes que mejorar y tienes que generar mejores productos. ¿Por qué? Si al final de cuentas estoy vendiendo y estoy cómodo, ¿no? Sin embargo, creo que justo llega un desarrollador como este que te comentaba hace un rato y de repente pues impacta el mercado y todos voltean a ver y dicen, pues, ¿qué está haciendo? ¿Sabes? Entonces, uno ya se atrevió y va a haber más que eventualmente se atrevan. Entonces ahí va a generar una cierta presión que va a generar este cambio, ¿no? Y al final de cuentas, nosotros como mercado tenemos que empujar a que este cambio se realice. Entonces, mucho de lo que me ha tocado es sí, entre comillas, evangelizar. Me gusta decirle evangelizar porque es como ir educando al mercado de qué es lo que se requiere y por qué se requiere. Y al final de cuentas, nosotros como generación, yo ya soy después de la generación millennial, pero de generación millennial para abajo, todas las siguientes generaciones van a ser 100% tecnológicas. Nacen con un celular en la mano, nacen con una computadora, nacen con una tablet, nacen con acceso 100% a internet y eventualmente este cambio sí o sí se tiene que generar. O sea, no es algo de si va a pasar o no, es cuándo va a pasar. Entonces, o sea, es parte de nuestra responsabilidad, de nuestro trabajo empezar a generar este tipo de cambios. Sin embargo, evidentemente, hoy en día existe renuencia, existe personas que no están aceptando el cambio, hay muchísimo miedo porque la tecnología va a venir a eliminar empleos, lo cual tampoco es cierto. Sí va a haber cambios de empleo, pero no viene a eliminar empleos, ¿no? Y hablo mucho, por ejemplo, aquí de la revolución industrial. En ese entonces, de cada un empleo que se eliminó o desapareció, si lo que queremos ver así, se generaron 4 empleos nuevos. Y es justamente lo que va a pasar de este lado, ¿no? Y pues bueno, eso es más o menos el panorama que se ha vivido hasta hoy. Sí, es como lo que pasa con el tema de automatización, tanto industrial como automatización digital. No es que, bueno, en cierta medida sí se están sustituyendo puestos, hay que decirlo como es, pero al final de cuentas se está redefiniendo el rol de las personas. No es que se esté sustituyendo a las personas, se está sustituyendo el puesto. Completamente. Y evidentemente el rol es el que tiene que cambiar. Ahora bien, si yo fuera un director de una empresa inmobiliaria, y estoy en esta perspectiva, digamos, como de tomar decisiones, casi dependiendo de dónde va el aire o hacia dónde va el viento, ¿cómo puedo transitar desde esta perspectiva a empezar a tomar decisiones basadas en datos, a planificar productos inmobiliarios basados en datos? ¿Cómo es el paso 1, 2 y 3? Qué gran pregunta y creo que nadie nunca me la había hecho y me encanta que lleguemos a este punto. Uno, es algo que me he dado cuenta y ahorita ya estoy empezando a poner este reto, que ojalá que haya personas que lo estén haciendo allá afuera y vengan y me desmientan, pero hasta hoy no existe un desarrollador y no existe una inmobiliaria que esté guardando los datos que genera. Obviamente sí hay, son contadas, pero si hablamos de un 100%, me atrevo a decir que un 99% no está guardando datos. Tienen una idea de a quién le venden, de en cuánto le vendieron, de en cuánto tiempo se vendió el proyecto y cuáles fueron los que se vendieron al principio, pero es una idea. O sea, no es algo que tú puedas cuantificar y no es algo que tú puedas bajar y entender cómo se comportó las ventas de un proyecto inmobiliario. Entonces, mi primera invitación es eso: guarden toda la información que puedan. Si no saben para qué la van a utilizar, no importa, guárdenla. O sea, eventualmente van a entender para qué necesitan esa información. Obviamente, en algún punto van a necesitar a alguien que analice esa data, ¿no? Pero lo primero que puedo decir es, empiezan a guardar la información. O sea, pregúntale al cliente quién es. La verdad es que no importa si se llama María José Domínguez, lo importante es que es una persona, una mujer de 34 años que invirtió en un proyecto de 3 millones de pesos con X, Y, Z característica y que prefirió esa unidad porque tenía una mejor vista, ¿no? Claro, y perdón que te interrumpa, pero justamente creo que es mucho más valioso entender el contexto de nuestro prospecto, de nuestro cliente,
potente que los datos demográficos. Completo. Y es prácticamente lo que acabas de mencionar, porque al final de cuentas, si es hombre, mujer, de tal edad u otra, evidentemente sí define cierta posible condición que la persona tenga, pero a ver, si una persona tiene X dinero en la cuenta y puede comprar cierta propiedad independientemente de la edad, del género, pues probablemente unos se sientan afines a una perspectiva y otros a otra, ¿no? Completamente. Por ejemplo, podrían haber desarrollos para creadores de contenido, ¿no? O para estos nómadas digitales que al final de cuentas pues son un segmento, son una tribu de mercado y que tienen necesidades mucho más puntuales, y de ese grupo de personas pues hay creadores que tienen 40, 45, otros que tienen 20, unos que son TikTokers, otros que son YouTubers, pero al final de cuentas el contexto del prospecto, el contexto del cliente es lo que unifica y segmenta a la audiencia. Completamente de acuerdo. Pero justo, o sea, a lo que iba a llegar con esto, y me encanta que lo comentes, creo que hoy en día podemos irnos a nichos muy específicos de mercados como creadores de contenido y entender cuál es la necesidad de específicamente ese nicho. Sin embargo, a cómo se comporta hoy el mercado inmobiliario y las herramientas en general que tenemos de adquisición de vivienda, la realidad es que lo va a terminar comprando un inversionista, claro, que se lo va a terminar rentando a un nicho de mercado, claro, ¿no? O sea, realmente eso es lo que ha estado sucediendo. Y sí, hay cierto número de creadores que van a tener la capacidad de comprar en esa ubicación, pero al final de cuentas el mercado inmobiliario, y también quiero hacer mucho hincapié en esto, hoy el mercado inmobiliario está pensado como un ente que no evoluciona, está pensado como una fotografía, está pensado como algo estático, claro, y eso es el principal error que hemos estado cometiendo en los últimos, desde que tengo conciencia hasta para atrás, ¿no? Claro. Porque, y me gusta poner este ejemplo, y yo creo que si ponen 50 de los videos que he grabado van a escucharme decirlo, porque creo que es importante que la gente tenga conciencia, es cómo cambiamos nosotros como generaciones, claro, ¿no? Y las necesidades que vamos teniendo después de X número de generaciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo hoy, si tengo 30 años de edad y soy soltera y soy creadora de contenido, y entonces me encuentro en esta etapa de mi vida, pues sí, voy a tener esa necesidad, y entonces claro, supongamos que compro una unidad dentro de esta torre. Pero ¿qué pasa si dentro de 5 años decidí casarme y a los 7 años decidí tener un hijo y casualmente claro, ya no sirve para mí esa unidad? ¿Qué voy a hacer con ella? ¿No? ¿Y qué pasa si para ese entonces ya el tipo de cómo se genera contenido pues ya no es igual que hace 7 años que compré? Claro. ¿No? Entonces, muy posiblemente esa torre deje de ser funcional a la vuelta de 10 años. Si te gusta, o sea, y hasta probablemente menos. Posiblemente menos. Y el tema es que no lo estamos entendiendo. El tema claro, es que estamos generando productos que no se adaptan, que no evolucionan, que no cambian, y que incluso para la mente humana es difícil entender o imaginar que el sector inmobiliario pudiera evolucionar al mismo tiempo que vamos evolucionando nosotros como comunidad. Claro. Ahora, pensando en nuevamente, si yo fuera un desarrollador inmobiliario, ¿cuál sería un ejemplo de este tipo de evoluciones que yo podría empezar a adoptar, que yo podría empezar a voltear a ver? ¿Podrías mencionarnos tal vez un ejemplo de esto? ¿A qué te refieres con un ejemplo de esto? Justo un ejemplo de, bueno, cómo podemos, si lo queremos ver así, generar productos inmobiliarios más dinámicos, okay, o una propuesta de valor más dinámica, en lugar de pensar en que tenemos una fotografía estática. Completamente. Mira, creo que justo eso es uno de los principales retos que tenemos hoy en día. O sea, como te comento, es incluso difícil para el cerebro humano empezar a imaginar como un producto inmobiliario que tú lo ves muy físico, muy estático, muy, claro, o sea, muy pesado. O sea, a final de cuentas son ladrillos, y cómo vas cambiando esos ladrillos, ¿no? Es muy difícil incluso imaginártelo en claro, la mente. He visto muchos proyectos que a mí hoy son los que me llaman la atención y son los que me he estado metiendo a analizar, que son estos proyectos que hasta parecen Legos, ¿no? O sea, que okay, de repente puedes ir cambiando y sí te ponen a lo mejor una pared y de repente esa pared la puedes quitar y poner, ¿no? Claro. Y puedes ir creciendo el proyecto o ir literalmente abriendo espacios dentro de tu misma unidad para las diferencias que vas a llegar a requerir dentro de 5 o 10 años, ¿no? Claro. Mucho, obviamente, por ejemplo, si lo
pensamos en un aspecto de una torre de departamentos, pues dices, oye, ¿cómo le voy a abrir al vecino para tener más espacio en la comunidad, ¿no? Y a lo mejor es mucho más sencillo entenderlo en un terreno en el cual tú puedes ir construyendo y puedes ir, pues a lo mejor ahorita nada más necesito 70 metros, pero luego me caso, tengo hijos y necesito 80 o 90 y vas abriendo pues como esos espacios dentro de tu mismo departamento, casa o como le quieras llamar. Sin embargo, algo de lo que yo hablo últimamente mucho es, primero, necesitamos generar esta data para entender cómo vamos a evolucionar y cuáles van a ser los requerimientos dentro de 10 años, que eso hoy no existe. O sea, hoy en día no sabemos qué vamos a necesitar dentro de 10 años y ni siquiera tenemos data para proyectar cómo se podría ver nuestro futuro dentro de 10 años, de acuerdo a nuestras necesidades. Y pongo el ejemplo también de cómo ha ido cambiando a través de las generaciones, y empiezo siempre hablando desde mi abuela, ¿no? Mi abuela pues tenía 12 hermanos, de los cuales estaba bien interesante los espacios porque tenían nada más un baño. No sé si te acuerdas de eso, que eran espacios gigantescos, pero tenían un baño, ¿no? De ahí, pues obviamente sigue la generación de mi mamá son 4 hermanos. Y evidentemente pues es una tercera parte. Sin embargo, los espacios o las casas seguían siendo muy grandes, nada más que aquí ya cambiaba un poquito el dinamismo porque ya cada quien tenía su baño, cada quien tenía su cuarto, tenían un patio gigantesco, podían jugar, etcétera, ¿no? Y de ahí va la generación de mi hermano y la mía, ¿no? Que nada más somos 2. Entonces vemos cómo va cambiando la estructura familiar en cuestión de 3 generaciones, ¿no? Y luego llegamos con mi hermano y conmigo y ni él ni yo queremos hijos. Entonces imagínate eso, ¿no? O sea, cómo va cambiando en cuestión de 3 generaciones, cómo cambió de 12 hermanos a ya no quiero tener hijos. Y quién sabe si voy a querer tener dentro de 10 años. ¿Me explico? Entonces, o sea, evidentemente hoy no entendemos si dentro de los siguientes 10 años la próxima generación dice, oye, yo quiero volver a tener 12 hijos, ¿no? Y cómo va a estar también la economía para ese entonces. Entonces, realmente justo mi parte, y siempre desde donde me gusta que se tomen en cuenta las decisiones, siempre es desde los datos. O sea, yo hoy te puedo decir misa, ¿sí me explico? Pero mientras no tengamos esos datos guardados, esos datos analizados, realmente el comportamiento de la comunidad o de las personas, nuestras preferencias y cómo vamos cambiando, pues es difícil entender qué vamos a requerir y cómo se tendría que conceptualizar un proyecto para los siguientes 10 años. Lo que sí puedo decir es, hoy en día lo más importante es eso, empezar a generar los datos y no nada más enfocarnos en los datos que se generan dentro del sector inmobiliario, sino también datos de qué estamos consumiendo, a dónde estamos viajando, en qué estamos gastando, qué tipo de ropa compramos y por qué estamos haciendo eso, ¿no? Y realmente algo también que comento es, yo estoy muy en contra de los análisis cualitativos, a pesar de que todo esto es cualitativo, ¿no? Pero los datos de la transacción que se genera es bien diferente a si llego y te pregunto qué te vas a comprar, ¿no? Si llego y te pregunto, posiblemente me digas, no, me voy a comprar unos zapatos Gucci y voy a ir y me voy a comprar un Salvatore Ferragamo y casualmente terminas comprando en Zara, ¿no? Por poner un ejemplo y dar un entendimiento. Entonces, esto nos da un entendimiento de, pues, realmente la capacidad adquisitiva que tenemos. Por ahí estoy analizando también una aplicación que se está generando de los ingresos que tienen, no nada más ya en plataformas como IMSS, ISSSTE y demás, sino analizando ya ingresos desde Clip, o sea, todo lo que estás cobrando por Mercado Pago. ¿Sí me explico? Las recolecciones de datos de terceros, ¿no? Exactamente. Que ahí es donde ya tienes un valor real, porque hoy en día, o sea, consigues un crédito hipotecario basado en lo que te dice el IMSS que estás ganando y cuántas personas realmente están cotizando, o sea, su salario real en el IMSS, ¿no? Más el sector informal. Completamente. Entonces, todo esto, o sea, creo que al final de cuentas una prioridad que tendríamos que estar generando dentro del sector inmobiliario es sí o sí el análisis de datos. Que si bien estoy 100% de acuerdo que el desarrollador va a decir, pues a mí no me interesa, perfecto, que no te interese, pero sí que se empiece. Pero sí te interesa vender. Exactamente, pero mi objetivo es, prefiero que el desarrollador ahorita se enfoque en desarrollar y que haya empresas que se dediquen a generar esta data para que después el desarrollador se acerque a comprarle la data. Tú conoces mucho el sector inmobiliario desde la perspectiva del desarrollador inmobiliario o desde la empresa desarrolladora inmobiliario y evidentemente el tema de análisis de datos, el diseño de productos inmobiliarios con base en datos es una de las áreas de oportunidad que hay en la industria. ¿Qué otras áreas de oportunidad tú ves en la industria inmobiliaria? Todas. Todas. Digo, como te lo comenté hace rato, el sector inmobiliario
es el que menos se ha digitalizado, es el que menos ha incluido tecnología, bueno, junto con legal, la verdad. O sea, son los que menos se han enfocado en cambiar el cómo se hacen las cosas, claro, ¿no? Entonces me dices, oye, pues hemos estado platicando de esto, ¿en qué más ves? En todo. O sea, realmente hoy en día tú sales a la ciudad y son contadas las ciudades en las cuales tú ves proyectos que te enamoras. O sea, que ves proyectos que dices, se están adaptando a la ciudad. Claro. En general, el desarrollador inmobiliario genera un producto muy genérico, un cuadro blanco con ventanas que si lo pones aquí, lo pones en Miami o lo pones en China, se adapta perfecto. Claro. Y no porque se adapte perfecto, sino porque al final de cuentas necesitamos vivienda. Y claro, ese es el principal error que tenemos. Entonces, definitivamente tenemos áreas de oportunidad gigantescas en arquitectura, tenemos áreas de oportunidad gigantescas en generar vehículos para justo tener acceso a compra de estas viviendas. Tenemos áreas de oportunidad gigantescas en cuestión de el impacto que estamos teniendo al momento de desarrollo. ¿Y a qué me refiero con esto? De repente llega un desarrollador y se voy a generar 800 unidades en esta ubicación y tienes 2 accesos, o sea, 2 conexiones viales de una sola vialidad. Y dices, ¿y dónde van a caber los 1,600 carros que van a, claro, que van a estar aquí traficando, ¿no? Claro. Entonces, plan parcial de desarrollo urbano se me hace que es un área de oportunidad gigantesca porque al final de cuentas, también algo que no estamos entendiendo es que cada proyecto inmobiliario crea ciudad. Claro. O sea, cada producto que se genera está generando ciudad. Entonces, esto impacta en la calidad de vida de la gente y en cómo hoy en día nosotros estamos interactuando con la ciudad. Al final de cuentas, el desorden que tenemos de ciudad impacta en si estamos felices o no. Y si queremos claro, cambiar de una ubicación a otra, es un rollo y genera una emoción de frustración y preferimos irlo postergando hasta que ya no podamos más y sí o sí tengamos que mudarnos, ¿me explico? Claro. Entonces, al final de cuentas, la ciudad, el desarrollo, el proyecto, la arquitectura, la parte legal, absolutamente todo puede evolucionar. La generación de demanda. Todo. Totalmente. Bien, pues, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales para una empresa desarrolladora que busca, pues, dar el cambio? Claro. Uno es que tengan la mente más abierta, o sea, que estén dispuestos a escuchar opiniones de las nuevas generaciones. Definitivamente creo que el venir haciendo las cosas de más de lo mismo sirve, pero no quiere decir que no sea perfectible, que no pueda mejorar y que no podamos cambiar el cómo lo estamos haciendo. 2, empezar a entender en dónde y cómo podemos incluir estas herramientas tecnológicas que al final, como te lo comentaba hace rato, no es un sí va a pasar, es un cuándo va a pasar, claro, y de qué forma va a pasar. Entonces, empezar a analizar de qué manera podemos ir incluyendo y familiarizándonos con esta parte tecnológica. Y la tercera es no tengan miedo a invertir en cuestiones de innovación y desarrollo. Al final de cuentas, esta parte de innovación, research, desarrollo, es lo que te va a generar que incrementen tus ventas y que al mismo tiempo generes productos de mayor valor para el mercado. Claro, y yo destacaría también algo de lo que mencionaste hace unos minutos, que es, a ver, es un tema financiero. ¿Vas a vender? Sí. ¿Vas a liquidar tu inventario? Sí. La pregunta es ¿cuándo? Exactamente. Y creo que eso marca la gran diferencia en el crecimiento de la empresa. Entonces, un gusto tenerte el día de hoy, Alina. Ella es Alina Patterson, CEO de Mon Places. Gracias. Muchas gracias, Manuel.